siguiente episodio es una conversación con Pamela Oscos, líder y cantante de Sever the Light. Este episodio lo he dividido en dos partes. Lo que verás a continuación es la primera parte y próximamente subiré la segunda parte. Antes de continuar, me gustaría pedirte un favor. En cualquier plataforma que estés escuchando este podcast, tómate unos segundos para darle clic al botón de seguir. Eso ayuda mucho a mi proyecto. Todos aquellos que deciden perseguir una carrera en la música, en las artes o emprender algún negocio, tienen mi admiración y respeto. Y tú lo tienes. No, muchas gracias, Al. Pamela Oscos, eres cantante, líder de Sever the Light, compositora, actriz, bailarina. Has colaborado con algunas bandas, Querigma, participaste en La Voz México, tuviste una gira con La Cuna Coil y otras dos bandas. Ahora, gestionar una carrera musical considero que es una actividad empresarial. Uh-huh. Tal vez antes no era así. El músico se podía dedicar a su parte musical y formabas un equipo y se formaba una empresa. Pero ahora gestionar una carrera musical es realmente una actividad empresarial. Y esa es la razón por la que hoy quise platicar contigo. Creo que muchos pueden aprender. Hay muchas personas que inician un sueño. Hay otras personas que tienen dudas de si es una buena idea perseguir su sueño. Es como estar al borde esperando, decidiendo si es una buena idea saltar. Sí. Entonces tú nos vas a ayudar mucho con eso. Ok, esperemos que así sea. Ahora, antes de empezar todo esto, tengo una pregunta. Oh my God, ajá. ¿Te da miedo la inteligencia artificial? Ay, sí veía venir esta pregunta de ti, Al. Sí veía venir esta pregunta de ti. Pues la verdad es que no te podría decir si es miedo. Yo creo que más bien, porque bueno, como humanos y sociedad, pues somos adaptativos. Entonces, sé que pase lo que pase, aunque signifique un nuevo orden mundial, pues ni modo, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Pero más que nada es esta incertidumbre y como ansiedad que te da por las implicaciones y la velocidad de las implicaciones que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Yo no dudo que como músicos, que es como el ámbito que nos compete un poco más, en su momento también fue de alto impacto que de repente un controlador ya pudiera imitar miles de sonidos, ¿no? Sí. Y seguramente en su momento fue como de ¿cómo? ¿No? O sea, nos va a reemplazar y todo, y pues a final de cuentas sí volvió algo más accesible, ¿no? Sí. Para muchos músicos. Pero todavía necesitaba cierta especialización y ciertos skills para saber usar un controlador, un DAW, como este tipo de cosas. Y la realidad es que ahora con la inteligencia artificial sí hay que adaptarnos o morir, verdaderamente, pero siento que sí está reemplazando como toda esta parte del skill, ¿no? Que pues sí vemos venir, que de cierta manera los oficios se van a salvar un poquito más que incluso las profesiones en muchos ámbitos de ser reemplazables, ¿no? Entonces, pues sí está duro, sí, no te voy a mentir, ni lo voy a romantizar, no lo tengo todo resuelto en la cabeza, obviamente sí, a veces sí hasta me deprime como pensar en todo esto. También como maestra de universidad, pues de pronto sí, ahorita ya con las nuevas generaciones que van entrando, pues sí he tenido un par de experiencias que dices, ya no les interesa ni siquiera, ya no tienen la capacidad de retención de información, la capacidad de atención, de resolución de problemas, porque ya pues, lo tienen aquí, ¿no? Sí. Ya lo pueden hacer así. Entonces también para la educación, pues representa no nada más un problema, un reto, representa hacernos a muchas ideas sin tanta resistencia,
Ujú. Entonces, pues está muy difícil. Siento que es un tema muy extenso, tampoco me quiero extender tanto, pero... Puedes hacerlo. Yo, Pero- bueno. Pero miedo, pues obviamente sí, híjole, pues partiendo desde el hecho de que el miedo es lo contrario a la fe, dirían por ahí, Ok, sí. ¿no? Que es lo mismo, pero en negativo. Pues sí, o sea, esa incertidumbre, pues sí, puede llegar a ser miedo, puede llegar a ser, no sé, de por sí, es que se derivan muchos temas de esto, pero de por sí ya cada vez tenemos una sobreoferta de proyectos musicales por las facilidades que ahora tenemos, por ya la cantidad de música que tenemos en el mercado, ya incluso las disqueras funcionan diferente, el negocio de la música funciona diferente. Antes había menos proyectos, había talentos, había inversionistas que veían algo que sobresalía del resto y órale, te voy a apoyar aunque tú no tengas los recursos, las disqueras te jalaban, te apoyaban, te hacían como florecer, como tú decías, ¿no? O sea, el artista podía dedicarse a ser artista, un Sí. poquito más. Y ahora con esta sobreoferta de proyectos, de bandas, de todo, obviamente los mecanismos, el ecosistema de la industria musical ha cambiado. Y ya no es de que puedan ver algo que sobresalga del resto, porque hay muchas cosas que sobresalen, pero también muchas cosas que son iguales, pero y obviamente todo se ha modificado y se va a seguir modificando y cada vez pues va a ser más difícil y ligándolo un poquito con esto de que el arte, bueno, un proyecto artístico es una empresa, porque sí lo es, pues obviamente quien tenga la inversión inicial más fuerte hasta ahora, ¿no? Es el que mejor va a poder desarrollar una empresa y no todos la tenemos. Entonces de ahí también se desarrollan más cosas y más broncas y más retos, pero en cuanto a la inteligencia artificial también lo está volviendo más accesible. Entonces, ya cualquiera, yo he escuchado proyectos de música, géneros que me gustan en Spotify, Apple Music, etcétera, y genuinamente digo, están bien chidos, pero todavía hay algo que, o sea, como que me hartan más rápido, no sé si es porque sí todavía el cuerpo humano detecta cuando algo es artificial. Puede ser. Yo he estado. No me ha dado tiempo de meterme mucho Ujú. específicamente en la inteligencia artificial dedicada a la música, Ajá, pero te puedo decir, hace 2 semanas he tratado de empezar a experimentar. ok, Y tengo un disco que hice hace, no sé, debe tener alrededor de 10 o 15 años. ujú, Eh, Está grabado, está bien grabado, está bien mezclado y bien masterizado, pero nunca lo saqué. ok, Y lo estuve escuchando hace poco y después de un poco más de una década, ya hay cosas que hubiera hecho diferentes. ujú, Entonces, sí me gusta, pero quisiera cambiar algunas cosas. Entonces empecé a trabajar con inteligencia artificial. Y lo que puedo decir es, lo que me hubiera tomado modificar en, digamos, este disco, si digo, ¿sabes qué? Pues vamos a rehacer algunas cosas. ujú. O sea, estamos hablando de bien metido, o sea, de 2 a 3 semanas. Así diciendo, ya le estoy dedicando, Claro. me estoy Ujú, clavando. ujú. Eh, no lo modifiqué todo, pero inicié con una canción y dije, wow, esto puedo acercarme rápido y si no me gusta puedo iterar y encontrar el resultado que quiero en poco tiempo. Ujú. Eso fue, tal vez me tomó como 1 hora, un cachito, solamente estaba experimentando y otro día dije, voy a tomar esta canción y llegar al resultado final que dije, esto es, o sea, me tomó alrededor de máximo 2 horas. Y, y para mí el resultado es impresionante Ujú. y estoy feliz o sea, ya como quedó, ya estoy feliz. ¿Que reemplaza? Sí, o sea, reemplaza mucho porque para hacerlo
Antes hubiera requerido contratar un baterista. Varias cosas las puedo grabar yo, pero seguramente quiero o sea, no quiero yo ser el que no toque, no quiero estar en instrumentos que no son mis instrumentos Tu fuerte, primarios. claro. Ajá. Pero aquí lo pude hacer un ratito y el resultado final me parece que está bien mezclado y tal vez la masterización no es la mejor, pero considero que es lo suficiente como para que salga. Claro. Ajá, seguramente un ingeniero de mezcla y un ingeniero de masterización pudieran ver algunos detalles, Ujú. pero no es necesario. O sea, la realidad es que la velocidad a la que suceden las cosas hace que sea más importante actuar rápido Ujú. que actuar perfecto. Exactamente. Ahora, de lo que mencionaste hubo dos cosas muy interesantes y, y quiero profundizar. Ajá. Dijiste que los oficios, que hay oficios que es más probable que se salven que algunas profesiones. Claro. Eh, que quiero escuchar tu razonamiento o cómo llegaste a eso. Pues, híjole, creo que los primeros que sufrieron como esta onda de la inteligencia artificial, y no me refiero a que hayan sido los primeros ever, ¿no? Sino lo más sonado, porque es algo que la gente empezó a usar muchísimo, son toda la parte de diseñadores, ilustradores, todo eso, que requieren una profesionalización pues muy cañona y que es muy admirable para hacer lo que hacen, ¿no? Ajá. Y llegó la inteligencia artificial a hacer retratos, a hacer ilustraciones en súper friega y empezar a reemplazarlos. Porque un Sí. ilustrador, un diseñador, un pintor, un artista no te va a cobrar 100 pesos por una ilustración o por algo de trabajo que le lleva mucho tiempo, material y sobre todo profesionalización, ¿no? Eh, Se fue extendiendo, ya hay incluso inteligencias artificiales especializadas, Ajá, ¿no? sí. Así como existe uno para hacer canciones, entre otras, pues existen inteligencias artificiales legales, existen inteligencias Ajá. artificiales médicas. Estaba viendo el otro día, por ejemplo, un reel de un médico radiólogo Ajá. que decía como de, bueno, o sea, muy pronto voy a estar aplicando para McDonald's Ajá, sí. porque el skill que yo tardé más de 20 años en desarrollar y que a mí me toca interpretar radiografías y tal, una inteligencia artificial ya lo hace en segundos, diciendo prácticamente lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? O prácticamente haciendo el mismo análisis que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí dije como de, fuck, o sea, no me sorprende por lo vertiginoso que está haciendo todo, pero sí dices como de, a ver, o sea, tratando de como pensar y reflexionar sobre esto, seguramente ahorita el médico radiólogo no se quede sin chamba. Ujú. Pero, no, a ver, no sé datos duros, ¿eh? Disclaimer, esto no lo saqué de una fuente fidedigna, solo es así cuentas, rancheras dirían, ¿no? Pero si de pronto tú en un hospital, por decir cualquier cosa, necesitabas 50 médicos radiólogos, por decir algo, ¿no? Y ahora ya una IA te analiza y te hace una interpretación de una radiografía en temas de segundos, al rato tú no vas a necesitar 50 médicos radiólogos. Quizás requieras 5 que nada más le den una segunda revisión, que la IA no haya dicho babosadas. Pero al rato la IA va a estar más cañona. Al rato la IA va a tener menos errores o va a tener como menos detalles y va a requerir a menos médicos radiólogos que revisen que la información sea verídica, ¿no? Eso como en un ámbito como es la medicina. Yo creo Entonces, que hoy comete menos errores que los humanos. exactamente, Hoy ya comete menos errores que los humanos. claro. Por la velocidad, está cañón. Es un hecho. Hace ChatGPT salió hace 3 años aproximadamente. El que fue en noviembre del 22. Ujú. Y recuerdo
fue impresionante porque era algo que muchas compañías no esperaban. Los únicos que estaban apostando a eso era OpenAI. Sí podemos lograr esto y los demás eso no se va a poder. Cuando sale ChatGPT es algo impresionante. Y cuando lo sacan al público, creo que pocos lograron ver lo que era el futuro. Porque vi muchos comentarios, por ejemplo, en el aspecto de los abogados, tal vez, decían, no, ya lo probé y comete muchos errores. No hay problema, la inteligencia está chafa. Y en muchas carreras hacían este tipo de comentarios. Y mi pensamiento es que, o sea, realmente no pueden ver, o sea, la tecnología avanza, o sea, no es estática, o sea, ese logro ya fue impresionante. Exacto. Y el temor no es lo que puede hacer en el presente. Es lo que se iba a lograr. Y hoy yo puedo ver 3 años. 3 años ha sido impresionante. Los avances. Sí. Yo creo que hay carreras que todavía no han sido reemplazadas. No porque no exista la capacidad, sino porque es difícil implementar todo tan rápido. Claro. O sea, pero la capacidad ya existe. O sea, la capacidad para reemplazar la mayoría de las carreras ya existe. Exacto. El punto es quién la va a implementar y cómo se va a implementar. En cambio, si necesitas un jardinero, todavía ChatGPT no puede venirte a cortar el pasto, ¿no? Si de repente, o sea, te podría decir cómo hacerlo. Te podría decir si se te descompone o explota tu lavabo, por dónde tienes que buscar, qué tienes que revisar, ¿no? Qué tienes que comprar en el Home Depot para ir a arreglarlo. Pero de eso a que realmente te animes, pues mejor todavía le hablas a un plomero, ¿no? Le hablas a un jardinero. Entonces, yo digo que sí todavía se van a salvar un poquito más los oficios. Justamente, eso es... De hecho, coincido perfectamente contigo. Una de las cosas que yo he dicho es lo que ha perdido valor son todas estas habilidades intelectuales. Entonces, claro. Todo lo que tiene que ver con capacidad intelectual ya perdió valor. Lo que no ha perdido valor es las actividades físicas, la manufactura. Y sí, como dices, o sea, tener un jardinero, tener una persona que pueda construir algo, tener una persona que pueda soldar, un herrero. Estas son habilidades que ya incrementaron su valor. Y no quiere decir que en el futuro no se vaya a reemplazar, porque también se está trabajando muy duro en eso. Claro, no lo dudo. Qué miedo. El punto es que es más difícil llegar a eso. La inteligencia artificial, tenerla en un celular, la puedes hacer llegar a todo el mundo en un instante, porque ya hay una red. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya tenemos una actualización. Te despiertas y ya tienes la actualización. Un robot no es así. Sí, o sea, si tienes un robot... pues todo lo tienen que comprar, hay problemas de hardware, va a tardar más. Pero bueno, sí estoy de acuerdo en esta parte que dices de ciertos oficios se pueden salvar. Bueno, ahora... Sí, justo. Ahora, ¿has colaborado con inteligencia artificial para hacer algunas cosas o has tratado de experimentar? Yo no, la verdad todavía no. Culpable de no haber todavía incursionado en eso. La verdad es que, híjole, tengo que confesarles algo y es que soy muy floja para todo eso. O sea, no sé si es porque me abruma, no sé si es porque tengo como inherentemente un rechazo hacia eso. Incluso las redes sociales a esta fecha me siguen costando muchísimo trabajo. ¿Sí? Tengo como todavía esa resistencia bien cañona. Ok. Mi meta 2026 es
trabajar en eso, ¿no? Pero este año me tocó ya el primer trabajo, los primeros trabajos finales de mis alumnos ¿Sí? hechos con trampa, con inteligencia artificial. ¿Y te refieres a música o Sí, trabajos sí, en sí. general? Espera, que Ajá. quiero reformular. Ajá, ajá. ¿Te refieres a que te entregan música o te refieres a trabajos que implican revisar armonía, revisar cosas como más de conocimiento hacia la música? Es que justamente, bueno, en el caso de la materia que yo imparto, es una materia muy teórica, de hecho se llama teoría musical, que no es armonía, es más como toda esta parte de la escritura, los símbolos musicales, Ok. y ya, o sea, como estructurales, avanzados, intermedios, principiantes, todo, pero toda la cuestión de escritura musical. Entonces, el trabajo, por ejemplo, consistía en hacer una composición muy sencilla, no tenía que ser algo súper instrumentado, o sea, súper sencilla, pero que utilizaran todos los recursos de acentuación, ornamentación, que si un dal signo al coda por ahí, o sea, como todas esas cuestiones. Y todo lo que yo viera en la partitura lo tenía que escuchar grabado. Ok. Entonces, obviamente, súper salieron mal en toda la parte escrita, ¿no? ¿Porque no Porque coincidía? no coincidía en gran parte, trataron de extraer un poquito, pero la composición se veía claramente hecha o con Suno, o una chica que me mencionó que la había hecho con BandLab, creo que se llama, Ujú. que pues para pronto es casi lo mismo, bueno, no he experimentado con Suno, pero creo que te manda como los stems, como con los loops, y ya tú ves cómo lo acomodas todo, Ajá. reacomodas y demás, pero pues para pronto te hace todo también, ¿no? Entonces, pues sí, fue todo un tema, porque era el primer cuatrimestre en el que pasaba algo así en la licenciatura. Ajá. Entonces, ese fue como mi acercamiento, ya gracias a eso me metí un poquito más a conocer, y Leo, que es el productor de Sever, él sí, pues como todo buen productor, no tiene opción. O sea, tiene que meterse a ver cómo está funcionando todo eso y tratar de usarlo como una herramienta, pues también para él, ¿no? Entonces sí me estuve enseñando como, pues algunas cosas que empezó a hacer con Suno y sí fue como de wow, está cañón. Yo no he experimentado todavía, pero todavía siento como no sé, yo tengo una personalidad muy sensible y muy como artesana. Ujú. Entonces me ha costado un poco más de trabajo adaptarme a todo eso. Ok. Detectar trabajos o música hecha en inteligencia artificial, Ujú. mm, creo que puede ser un poco difícil. Sin embargo, Hay eh, herramientas ya. en esta parte donde tú planteaste, pues tienes, no, voy a decir cualquier cosa, pero me estoy imaginando yo de profesor y es, tienen que hacer una melodía en la escala menor armónica, Ujú. no sé, re menor armónica. Y quiero que hagan voces y a lo mejor estoy enseñando una técnica específica. Ujú. Y digo, pues van a utilizar esta técnica y como tú dices, estabas pidiendo que utilizaran estos adornos, símbolos que se colocan en las partituras. Eh, una vez que está planteado eso, la inteligencia artificial todavía no está lista para recibir esas instrucciones tan específicas. Ujú. Ujú. Y creo que los alumnos no están listos para acercarla lo más posible. Y si bien esto se puede lograr, creo que requiere más trabajo que hacerlo tú solo. Sí, Que literal. tú digas, ¿sabes qué? Ya hice la melodía y estoy seguro que es re menor armónica. Y hago los adornos. Creo que una manera mm, que puede servir para el alumno, incluso para crecer, es hacerlo y llevarlo a la inteligencia artificial, pero una vez que está terminado, que ya tienes tu producto tal como lo quieres y Ujú. ya, ya no necesitarás mezclar, ya Ujú. no necesitarás decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a grabar todos estos instrumentos.
Sí, no. Pero creo que... Nos sentimos ingenieros. Sí. En este momento, para ti es fácil detectar esas trampas, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque es una de las primeras materias de la tira de materias. Uh-huh. Entonces los chicos en sí, obviamente van a llegar algunos con más experiencia que otros, con más callo, con más lo que sea. Pero lo que me entregaban sí sonaba así de que hitazo, ¿no? Así radio hit, cañón, ¿cómo se llama? El acento de la cantante se escucha como muy colombiano, algo muy Nicki Nicole, Karol G, ¿no? En el caso de uno de los alumnos. Entonces sí nos juntamos entre varios profes, como a decir, a ver, pero es la primera vez que esto pasa. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Porque, a ver, no es plagio, pero de alguna manera la inteligencia artificial pues agarra un poquito de lo que hay allá afuera, ¿no? No a nivel de un plagio, evidentemente. Bueno, que por ahí sí sé que algunas disqueras ya tienen sus buenas demandas hacia Suno porque sobrepasa hasta cierto sentido pues la cantidad de, ¿cómo decirlo? De contenido robado, ¿no? Pero, no lo podíamos trabajar como un plagio, ¿no? No estaba todavía ni siquiera establecido en el reglamento, pues, cómo se tenía que tratar ese tipo de temas, ¿no? Ese tipo de trampas. Chance, si tú copias en un examen, pues el maestro te lo anula, ¿no? Uh-huh. Si tú cometes plagio, pues es una falta un poquito más grave, ¿no? Porque es un tema legal también. Pero no estábamos preparados malamente, porque eventualmente iba a pasar para un tema así. Y sí fue como de, a ver, y uno de los maestros, que es muy buen productor, dijo, no, pues es que no hay manera de que un niño un joven de primer cuatrimestre, pues haga algo así solo, ¿no? Sobre todo, pues viendo más o menos el perfil del alumno, que pues él nunca negó que pues, todavía no sabe tocar instrumentos, que todavía le está aprendiendo tal cosa y tal cosa, ¿no? Y luego ya metiéndonos muy clavados, vimos que hay como ya herramientas en línea que te permiten subir el archivo y te hacen una detección de IA. Uh-huh. Como en porcentajes y todo eso, y qué es lo más probable, y te hacen como este análisis. La mayoría de las herramientas son de paga todavía, pero hay un par que no. Entonces, pues gracias a eso también pudimos como pues ver qué onda. Aunque esas herramientas yo pensaría que van a desaparecer, o sea, no... Sí, va a llegar un punto en el que... El punto es... Va a llegar un momento donde todos vamos a estar utilizando ciertas formas de inteligencia artificial. Entonces, claro. Yéndole al ejemplo que tú me dabas, o el que yo te daba, donde pues yo hice todo esto, pero al final para presentarlo utilicé inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, si se mete en esta herramienta, pues tendría que decir que se hizo con inteligencia artificial porque la usé. Uh-huh. Exactamente. Pero no quiere decir que no haya hecho el trabajo. Entonces, eventualmente, creo que todo tendrá un poco. Y la otra, eventualmente, no debería de poder distinguir entre lo hecho solamente por un humano o por la inteligencia artificial. Uh-huh. Porque es básicamente una competencia. O sea, yo estoy haciendo algo y mis mejoras lo que implican es que cada vez tiene menos capacidad de detectar lo que hice yo o hizo un humano. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, estás en un lugar donde vas a ver muchas cosas sí. De primera mano y cómo se van a estar utilizando. Sí, literalmente. Oye, y finalmente, ¿qué decisión tomaron? ¿O todavía no tomaron una decisión? No, sí, o sea, obviamente regularlo un poquito más a nivel reglamento y todo. Creo que sí platicamos, los profes, como pequeño comité, para llamarlo de alguna manera, que se hizo para discutir estos temas.
pues llegamos a la conclusión de que eventualmente lo vamos a tener que igual incorporar, ¿no? Sí o Ajá. sí, viendo que pues los alumnos sigan aprendiendo de alguna manera, ¿no? Pero incorporarlo ya es parte de, ya no se va a ir, ahí está. Sí, definitivamente no se va a ir. Entonces, en cuanto a los casos, sí fueron temas muy delicados, porque pues como con cualquier otro tipo de situación similar, con o sin IA, pues lo primero es, no, yo no lo hice así, Ah, ¿no? ok. Yo no hice de trampa, no, esto pues yo lo hice, ¿no? Entonces, pero pues esto es algo que siempre ha pasado, ¿no? Incluso con la trampa del examen o con cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pero pues al final lo metimos, fue un tema complicado, pero tuvimos que dejar que ese ya no fuera el foco de la conversación Ujú. y llevarlo un poquito más hacia otras cosas que el alumno no había estado entregando y que pues de todas maneras el alumno estaba reprobado, ¿no? O sea, y que de todas maneras, o sea, aún validando ese proyecto final, pues no contaba con lo que se le había pedido. Entonces, de cualquier modo era súper reprobatoria su entrega, ¿no? Aunque no estuviera anulada. Entonces, pues ya, o sea, como que lo sacamos un poquito más por ese lado, porque pues como bien dices, o sea, todavía hay como algunas lagunas en cuanto a cómo realmente hacer como estas detecciones de IA y es un tema todavía un poco Sí, yo complicado. la verdad es que no confiaría en esas herramientas. Porque es un problema de clasificación Ujú, y espero no ser muy técnico, pero ujú, eh, nosotros como humanos somos máquinas de clasificación. claro, O sea, lo que estamos haciendo todo el tiempo es clasificar. Ya sea un alimento es bueno o malo, ujú, podemos clasificar por el olor, por cómo se ve, por el sabor, pero todo el tiempo estamos clasificando y también con las personas. En cuanto a las personas, o sea, yo entiendo que hay mucho de las cosas que hoy moralmente no son aceptables, bueno, pues eres racista por solo pensar que esta persona puede ser así, ujú, pero la realidad es que lo tenemos que hacer, eso está integrado en nosotros, esta persona me puede hacer daño, esta persona no, entonces todo el tiempo estamos clasificando claro, y esto es un problema de clasificación, eh, pero las clasificaciones tienen errores claro. y matemáticamente o en el algoritmo es donde ponemos la línea. Lo voy a decir de una manera extremadamente simplificada, Ujú, pero imaginemos que en un cuadro tenemos puntos rojos y azules. Ajá, entonces, si tienes un cuadro y avientas puntos rojos a la parte de arriba y puntos azules a la parte de abajo, en la diagonal se van a unir un poco. Entonces, queremos clasificar entre rojo y azul. Entonces, trazamos una línea y vamos a tener la mayoría de los rojos de un lado y la mayoría de los azules de otro lado. Pero en la intersección vamos a tener muchos errores. Entonces, los que ujú, están en la línea vamos a tomar como rojos algunos azules y como azules algunos rojos. ujú, Entonces, en ese problema de clasificación es la razón por la que yo no tomaría estas herramientas, porque voy a cometer errores. Entonces, si la inteligencia me dice, esto es IA, ujú, y está justo en esa parte, a lo mejor cometo una injusticia. Y digo, exactamente. ¿sabes qué? Pues estás reprobado porque aquí dice Ujú. que lo hiciste con IA. Y también puede suceder del otro lado. Lo hice con IA y el clasificador me tomó como que lo hice yo y me salvé. Entonces, esa es la razón por la que yo no lo haría. Sí, justamente por eso ya casi ni sacamos, cuando tuvimos la plática intensa de esto, ya ni siquiera sacamos ese tema. La herramienta que utilizamos fue una que más que la música y más que como el compuesto en general analizaba la voz. Ajá, ok. Entonces, y pues ahí la verdad yo no soy experta en estos temas, pero te explicaba, ¿no? Qué buscaba en la voz y tal y tal y tal y tal. Y también Leo como productor sí me ha dicho, es que es más fácil con la voz, justamente,
porque pues en sí, pues tú tienes una biblioteca de sonidos y de loops y de tal en cualquier DAW, que muchos ya están hechos con IA, pero pues eso no quiere decir que lo hayas hecho todo con IA y demás, ¿no? Y en las voces todavía se notan ciertas cosas, las sibilancias suenan todavía muy diferentes, aunque lo saques de una IA super premium, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, en la voz sí te puedes dar cuenta de estos detalles, ¿no? Y ya me ilustró. Entonces dije, bueno, tiene sentido que todavía para cuestiones de análisis de voz sea un poquito más fácil, o no sé, la verdad no soy experta, pero... Oye, ¿cómo ves la pasión con la que estudian ahora los alumnos? Puede ser que me esté pensando de una manera diferente a cómo es, pero por lo que me cuentas, siento que aquel que se dedica a hacer trampas no tiene tanta pasión. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba, o sea, tenía una gran pasión por escribirlo yo, por crearlo yo. O sea, tenía una gran pasión. Y yo recuerdo cuando tú estabas estudiando, también tenías una gran pasión por realmente aprender. O sea, no me hubiera imaginado antes gente haciendo trampa en este tipo de carreras, porque este tipo de carreras requieren mucha pasión. O sea, la realidad es que deseabas estar allí. Claro. Y... Te peleabas con tus papás, con las expectativas de un montón de personas, ¿no? Para estar ahí, claro. Exacto. Por eso, ahora que me estás contando eso, o sea, no puedo creerlo. O sea, yo podía llegar a mi casa y estar horas. Bueno, literalmente así era todo durante mi carrera, era llegar, comer y clavarme en la tarea que me habían dejado, en estar aprendiendo. Se hacía de noche y así era. O sea, pero ahora, ¿cómo ves estas generaciones? ¿O lo estoy malinterpretando? No lo estás malinterpretando. Sin embargo, creo que hay muchos factores que juegan ahí y no nada más la pasión. Es muy complejo. Yo como lo veo, porque incluso es algo que iba pasando desde mi generación, ¿no? Como respecto a la tuya. Y Ajá. ahorita obviamente pasa respecto a la de los nuevos chicos y a las nuestras, ¿no? Pero yo como lo veo es que así en datos muy generales, los alumnos que ahorita están llegando tienen muchísima menos capacidad de resolución de problemas, tienen muchísima menos capacidad de retención de información. Es como si antes el TDAH fuera algo más propio de ciertas personas o más de los artistas que éramos como más acá en nuestro trip o cosas así, Ajá, sí, y sí. ahorita ya fuera algo más generacional. Como yo lo veo, sin ser como una súper mega experta en el tema, pero pues como maestra y como músico y demás, yo lo veo así, y como persona, porque también estuve ahí, ¿no? Antes tú te pedían, no sé, un ensayo. Escriben un ensayo con estos requisitos, hablando de este tema y centralizándote en tal subtema, ¿no? Y tú tenías todavía que ir a tus fuentes, antes eran libros, luego ya empezó como Wikipedia, se fue avanzando, ¿no? Y cada vez fue un poquito más sencillo, cada vez fue un poquito más accesible. Sin Sí. embargo, todavía en mi generación, yo me acuerdo que pues, todavía me pedían, ¿no? Que fuera de tantas fuentes y que al menos 2 de tus 5 fuentes fueran libros, o sea, como que todavía te daban estos requisitos. Entonces tú sacabas, ¿no? Y empezabas a hacer subrayados y imprimías artículos y todo, analizabas, hacías como tu propio criterio de lo que estabas procesando y escribías así, esforzándote para cumplir con las 2500 palabras en Arial 12 interlineado 1.5, ¿no? O sea, te esforzabas como para hacer todo ese proceso. Sí. Y ahora los chicos, hay que considerar 2 cosas, la IA y la pandemia. Ok, sí. Entonces, esas generaciones que ahorita a mí me están llegando, estaban atravesando por la pandemia en justamente cuando la escuela se empieza a poner seria, ¿no? Que es como en la secu prepa.
Ok, sí. Entonces, Sí. justamente ellos no vivieron como tal esa parte de, a ver, tengo que hacer un ensayo de 2500 palabras en Arial 12 Internet 1.5 que trate de esto, esto, esto y esto y esto, fuentes tantas en formato APA, ¿no? Ellos ya estaban encerrados en su casa, con acceso a todo lo de la web, no podían ir a una biblioteca, no, o sea, ya lo tenían todo aquí, Ujú. ¿no? Luego empieza la inteligencia artificial. Sabemos que tú le puedes decir a ChatGPT, a Gemini, a quien quieras, de tus chatbots, que además te ayudan de la manera más linda, cálida, son tipazos, ¿no? Ajá, Te hablan sí. bonito, te hacen sentir apoyado, ¿no? Y le dices, necesito esto y esto y esto y esto y esto, y tú, vale, lo arroja. Entonces, ¿qué pasa si ahora los alumnos llegan a una etapa universitaria en la que tú les estás diciendo que hagan cosas por sí solos? Ajá. Se te cierra el mundo. Si de repente, tú estando en la escuela, de repente habían maestros que te pedían cosas y tú decías, ¿cómo fregados le voy a hacer? Esto suena bien complejo. Ahora imagínate eso por 100, literal. O sea, los alumnos se quedan así de, ¿cómo voy a resolver ese problema? Ajá, ¿Cómo sí. lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a yo retener la información cuando ya no estoy acostumbrado a retenerla porque yo puedo acceder a ella con un clic, ¿no? O con un, ¿no? Dedito. Entonces, como ahora ya es bien complicado porque lo ves hasta cuando explicas. Yo veo a los alumnos apasionados cuando yo estoy exponiendo un tema. Genuinamente los veo participando, viendo, tratando de entender la situación. Pero terminaste de exponer el tema y a los 2 segundos te hicieron una pregunta de lo que ya dijiste. Y a Ajá. los otros 2 segundos ya te volvieron a hacer la misma pregunta. Y la misma pregunta. Y tú no los viste distraídos, tú no los viste en el celular. Ok. Genuinamente los viste con una carencia de retención de información real. O sea, sí me he quedado con las últimas generaciones que han llegado, sí me he dado cuenta. Porque es normal, es adaptativo del cuerpo humano, del cerebro. Si tú ya no has necesitado retener cierta información porque ya la tienes aquí, ¿no? O sea, ya no has necesitado retener esa información, pues obviamente, pues ese musculito cerebral encargado de retener la información ya no se activa con mayor facilidad, ¿no? Ajá. Entonces, es una cosa bárbara, porque yo sí he visto alumnos, te digo, como comprometidos con la clase, dándole, tratando de hacerlo mejor, pero cada vez es más difícil para ellos, cada vez les abruma mucho que les pidas algo sencillo. Resolver problemas sencillos, cada vez se les cierra más el mundo cuando lo tienen que hacer por ellos solos. Entonces, entiendo, de alguna manera, muy entrecomillado, ¿no? Pero entiendo que de pronto, si una maestra te pide un trabajo sobre algo que te está costando trabajo, por más que te apasione y por más que te guste la música y producir y cantar y que quieras genuinamente aprender, de repente se te cierra el mundo, te angustie, te genere como esa ansiedad que digas, va a ser más fácil que yo le digas uno que lo haga, ¿no? Sí. Entonces yo siento que están como todas estas cosas jugando. Y además de todo, yo sí creo, siento que esta va a ser las típicas frases que los señores están hartos que los jóvenes digamos, ¿no? Porque les encanta decir que en sus tiempos también las cosas estaban bien difíciles. Pero, por favor no me funen, señores. Pero genuinamente siento que estamos viviendo ya una época en la que todo está bien cañón para nosotros los jóvenes, que todavía no tenemos una jubilación y nos podemos olvidar de las cosas, ¿no? En el sentido de que, a ver, todo lo rigen las redes sociales, lo que tú consumes y compras en las redes sociales. Sí. Todo pasa así. Ya las cosas cada vez son menos personales, ya cada vez puedes encontrar menos cosas que regulen tu sistema nervioso y más cosas que lo alteran, Sí. ¿no? Ya Totalmente de cada acuerdo. vez tienes más tráfico, ya cada vez tienes más contaminación, ya cada vez, o sea, son cosas que ya te alejan más de ti mismo y de esa paz y de esa neutralidad y de un sistema nervioso saludable. Cada vez todo es más así. Y yo no dudo que en otras generaciones hayan tenido otras broncas, o sea, lo sé, ¿no? Sin embargo, ahorita ya todo es tan rápido que también la salud mental está enfrentándose en una, pues con todo esto, ¿no? Básicamente. Sí, es impresionante. O sea, Siento que los jóvenes están colapsando.
o sea, los adolescentes Ujú. no están logrando lidiar con las redes sociales que son altamente manipulativas. Claro, Altamente claro. manipulativas. Si alguien tuviera el tiempo de meterse a ver la construcción, que posiblemente no es intencional, eso es independiente, el resultado es manipulación a gran escala. Y, y eso no está resultando en los jóvenes. Y es impresionante. O sea, yo cuando era chico, o sea, jamás escuché de algún amigo o amiga que se estuviera cortando. Eh, Hoy es súper común escuchar que los adolescentes se cortan. Eh, o sea, si yo hubiera escuchado Ujú. eso, sería la historia sonada en nuestra generación de tal se cortó. Y, y, y en estas generaciones se vuelve común. Tal vez no son tantos casos, pero también he escuchado suicidios de adolescentes. En, yo nunca escuché ninguno de mis amigos o cercanos se suicidó de adolescente. Por ahí solo recuerdo de alguno que murió, pero murió de leucemia. Y fue un Ujú. caso muy sonado, era Ujú. impresionante saber que alguien de tu Tan edad joven. muriera, pero sí, o sea, no es, hay algo que está sucediendo que está mal Sí, claro, y estoy convencido que tiene que ver con la tecnología. claro. Es demasiado abrume. Como lo decíamos, cada vez las cosas son más fáciles y por ser más fáciles son más rápidas de hacer. Y Sí, por ser más rápidas de hacer, te exige más a ti. O sea, yo le decía a mis papás el otro día, en una plática muy honesta que tuve con ellos, es que, mm, o sea, yo sé que siempre fui la niña matadita, que sacaba buenas calificaciones, ¿no? O sea, sé que siempre fui muy matada, pero yo, a pesar de eso, yo no sé en qué momento dejé de aprender a descansar. Porque todo el tiempo el cerebro es así, todo el tiempo estás ajá, haciendo cosas, todo el tiempo ya, bueno, obviamente ya está comprobadísimo que la dopamina barata y que el ajá. binge scrolling, ¿no? El dumb scrolling y que todo eso lo que te genera en el cerebro y todo esto. Pero está cañón, yo les decía, es que está impresionante cómo me siento más ansiosa cuando estoy descansando que cuando estoy trabajando. Ah, eso es O sea, está impresionante. loquísimo, está loquísimo. Yo me acuerdo, ¿Sientes culpa? es que O que... justamente ah, me di cuenta el otro día que estaba en casa de mis suegros. O sea, estaba en casa de mis suegros, justamente uno de mis escapes al dumb scrolling y a toda esta cuestión de las redes sociales, estar así todo el tiempo, ha sido bordar. Sí, yo sé, como abuelita, ok. así, bordar. Sí, literal, me encanta bordar. Entonces yo me acuerdo que estaba en casa de mis suegros, así, súper, ya sabes, de que yo platicando con mi suegro y bordando, así en modo más señora, ¿no? Mi suegro con mi novio y mi cuñadito viendo una serie. O sea, estábamos muy en familia tradicional. Yo súper Ujú. relajada, estaba súper consciente de que yo no tenía pendientes. Bueno, pendientes siempre hay, vaya, pero no de que para el otro día. O sea, era un domingo, yo no tenía nada así apremiante para el lunes ni para el martes, o sea, quizás para el resto de la semana, que sabía perfectamente que podía trabajar esos días y que en ese momento era un momento para descansar. Ok. Entonces, me empezó a dar un ataque de ansiedad o sea, genuinamente me empecé a sentir mal, así, y le decía a Leo, oye, es que me estoy sintiendo muy ansiosa, pero no tengo ni idea por qué. O sea, ya repasé todo en mi cabeza, no tengo nada urgente que entregar, no tengo nada que debería de estar haciendo y no estoy haciendo nada, ¿no? Ujú. Y sí llegué a la conclusión de que está bien cañón, o sea, como que no sé si es por culpa o por costumbre del cuerpo. Sí. Que el cuerpo ya está como acostumbrado a esta adrenalina, a esta activación del sistema nervioso tan, ¿no? Y que de repente cuando el sistema nervioso dice como de, ¿qué está pasando? Me está faltando algo. Ajá. Me está faltando todas estos triggers, estos impulsos, ¿cómo le llaman? Estimulaciones que no me estás dando, Sí, ¿no? exacto. Entonces sí es como, porque obviamente no estaba yo ni el celular ni nada, estaba bordando.
Entonces ya es como una adicción, está bien loquísimo. Entonces yo entiendo que de pronto pues ya no sea culpa del alumno en cuanto a esas partes, ¿no? Ujú. Que de repente pues estemos más deprimidos que motivados, incluso para lo que nos apasiona, porque a mí o sea, yo no, estoy hablándoles de mis experiencias, pero no lo tengo todo resuelto, ¿no? O sea, sí de pronto sí tengo etapas en las que yo misma me siento mal, de que ni para lo que más amo siento motivación, Ok, sí. ¿no? Está muy duro y cada vez son más esos momentos, cada vez, sí, o sea, por ejemplo, ahorita que terminamos la gira y todo eso, yo tuve una parálisis, o sea, cañona, o sea, que no podía hacer las cosas porque igual, o sea, siento que mi sistema nervioso como que detectaba la música, detectaba como ciertas cosas como el enemigo, ¿no? No Ajá. sé, los psicólogos y psiquiatras sabrán explicar más esto, ¿no? O los neurocientíficos, pero, pero sí, o sea, como que generas una parálisis de, sí, una parálisis de no quiero hacerlo porque me genera sufrimiento hacer algo, ¿no? Me genera ansiedad, pero al mismo tiempo no hacerlo me genera una ansiedad terrible también porque no lo estoy haciendo. Y que está mal conmigo, si a mí me gusta y a mí me apasiona, pero por todo este abrume, este ruido mental, esta cuestión de que todo es rapidísimo, de que no puedes descansar ni un segundo, tú ya estás burnout Sí. y te paraliza y te sientes mal por estar paralizado. Es un círculo vicioso pues muy feo, ¿no? Y si yo lo vivo y si yo todavía tuve como esa posibilidad de hacer las cosas con mis propias manos, con mi propio criterio, hacer un ensayo, etc., etc., y saber resolver esos problemas, ahorita mis problemas son otros. Sí. Pero quizás para las nuevas generaciones se están sintiendo igual que yo en la vida profesional, pero desde una prepa o una universidad. Entonces sí empatizo con ellos y dijo, híjole, es que está cañón para todos. Está cañón para todos. Oye, y ahora es la parte donde están estudiando y ya luego viene la parte profesional. Uh-huh. Dentro de la parte profesional, ¿cuál ha sido la barrera más grande con la que te has encontrado? Híjole, Al. eh, ¿Alguna? De todas. exacto. Es que así como hay muchas cosas bonitas, también hay muchas barreras. Están desde las barreras pues sociales, ¿no? O sea, lo que decíamos que ahorita ya hay como mucha sobreoferta de proyectos musicales, Sí. ya cada vez, por más que seas talentoso, brillante y demás, o sea, es muy difícil sobresalir, ¿no? La barrera económica, lo decíamos, como toda empresa, porque un proyecto pues musical debería de tratarse como una empresa, eh, tú necesitas para sobresalir no nada más el talento. De hecho, el talento podría ser ya prácticamente innecesario, ¿no? Pero si tú tienes una inversión inicial como cualquier empresa para llevarla a cabo, para impulsarla, obviamente va a empezar a redituar, generar, dar la vuelta por el mundo mucho más rápido. Sí. Pero no estamos hablando de una inversión de 10,000, 15,000, 50,000 pesos, ¿no? Como toda buena empresa, son inversiones millonarias. Ajá. Entonces, esas barreras, bueno, vaya, esas inversiones, no todos los músicos lo podemos hacer. A veces lo tenemos que compensar un poquito más con una situación de RP, de hacerse presentes, de estar yendo a eventos, de pues, estar, que obviamente también es un esfuerzo, ¿no? Conocer a las personas indicadas o al menos intentarlo, ¿no? Sí. Para que se te puedan abrir ciertas puertas, pero evidentemente el camino va a ser muchísimo más largo a que si tú tienes una inversión inicial que te puede ayudar a cubrir ciertos aspectos de promoción cero convencional que existen allá afuera, porque hay muchísimos. Y les sorprendería. Entonces, una de las barreras más grandes es la barrera económica. Sí, sí, definitivamente. Ok, sí, definitivamente la competir con dinero es más fácil. Claro, por supuesto. Competir con dinero es más fácil. Sí, claro. Afortunadamente vivimos en una época donde aún sin dinero podemos competir.
Esa es una ventaja. Desventaja es que hay más competidores. Exactamente. Ajá, entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ya no competimos con pocos, competimos con todos.